denominaba un área de 500 metros cuadrados y que si hubiera más o hubiera menos, pues las personas que estaban comprando y vendiendo se daban de mutuo acuerdo y buena voluntad, se daban las manos y si hubiera más o si hubiera menos, pues ninguno iba a reclamar nada. Entonces eso era la forma cotidiana en que se inscribía hace muchos años. Actualmente la precisión y la exactitud es lo que domina todo el tema del derecho de la propiedad. Ya no es solamente importante que le pertenezca a alguien, sino qué cosa le pertenece, dónde está ubicado, qué medidas tiene y con exactitud mucha información. Esto ha generado una serie de observaciones para precisar el área o para actualizar el área. Y si queremos actualizar, ya tenemos que hablar del término de rectificación. Entonces, empezamos. Vamos a empezar con el tema de la rectificación de coordenadas UTM, que es un tema eminentemente técnico. Por lo general, las coordenadas UTM, como ya les he reiterado, son utilizadas exclusivamente para ubicación espacial. Eh, de acuerdo a las bases teóricas de los estándares catastrales y a las bases teóricas que indican las normas técnicas, las coordenadas UTM me permiten ubicar espacialmente a un predio. Probablemente podría yo calcular un área, sí, si estoy en gabinete por comodidad, pero el valor que me sale no debería utilizarlo, es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque esas coordenadas UTM no sabemos si han sido trabajadas con suma precisión, con relativa precisión o haciendo algunos pequeños ajustes. Estas coordenadas UTM, como no existe un catastro completo de nuestro país, por lo tanto, tampoco podemos tener una certeza de que esas coordenadas UTM me deberían dar un valor de área precisa. Y entonces, la primera premisa sería, con coordenadas UTM yo no puedo exigir, esté en la línea que esté, llámese que esté en la municipalidad, en una instancia gubernamental o a nivel registral o a nivel catastral. No, no se debe observar y pedir rectificación o corrección si calculé área con las coordenadas UTM. Entonces, por ello es que no he considerado ese criterio de observación para rectificar. Las coordenadas UTM son para ubicar espacialmente y no para calcular área. Entonces, no se debe hacer observación de área en base a coordenadas UTM. Este es un caso en donde el interesado, en este caso el propietario, está solicitando un acto registral de rectificación de área y linderos. ¿Qué es lo que pasa? Este predio que se ha presentado en Arequipa se encuentra en estos momentos en proceso. Presentó de acuerdo a sus coordenadas cómo debería estar ubicado. Entonces, lo que se nota es este es un polígono rectangular inclinado, pero cuando llega al sistema registral, el sistema registral le dice, si tu predio se mueve, va a superponerse con dos partidas. Una de las partidas es una partida bastante grande, que es de propiedad de bienes nacionales, y que lo que ha hecho Bienes Nacionales es alinearse exactamente de manera colindante con los polígonos rectangulares que están también contiguos. Entonces, en la base gráfica registral hay una información aparentemente perfecta. Todos los polígonos colindan, pero en la realidad física esa información no es así. No es como se dibuja o como se ve en la base gráfica registral, sino esos polígonos son inclinados. Entonces, ¿qué es lo que debería haber? Una rotación
un reacomodo, pero no tanto una rectificación. Probablemente vaya a ser necesaria la rectificación porque las coordenadas UTM han sido elaboradas de tal modo que aparentemente tienen una rotación distinta a la que en la realidad física existe. Y el ingeniero de catastro de Arequipa utilizó el plano del título archivado del gobierno regional, entidad que elaboró los polígonos perfectos, pero con ángulo de 90 grados, y los polígonos no tienen ese ángulo de 90 grados. Entonces debe de rotarse y trasladarse las coordenadas UTM. ¿Qué es lo que se indica en el informe técnico? En el informe técnico ingresan las coordenadas UTM y ubican espacialmente al predio y le dicen que se va a superponer parcialmente sobre 2 partidas y le indica qué cantidad de área con cada partida. Entonces, además, le indican que su información em, no, ¿qué es lo que dice? Voy a leer el 2.3. A fin de corroborar la ubicación, dice así la oficina, del predio en la base gráfica registral, el plano de localización no cuenta con suficientes datos técnicos, por lo que se servirá tener en consideración lo indicado en la Directiva 04-2020, que es la Directiva de Informes Técnicos, en donde indica que si el predio se encuentra en una zona rústica, es necesario representar todos los elementos geográficos y topográficos que allí existiera. ¿Qué es lo que está pidiendo en realidad la oficina técnica de SONARP en Arequipa? Más información para tener una idea precisa y clara de cuál es la realidad física. No es que le esté exigiendo coloca tal o cual cosa, no. Lo que quiere tener es una certeza de que en realidad, de acuerdo a la realidad física, el predio está inclinado y no de manera recta como está graficado en la base gráfica. Recordemos nuevamente, por enésima vez, que lo que está en la base gráfica es lo que presentó el titular propietario original. En este caso, ¿quién fue el propietario original? Fue el gobierno regional, que luego parceló o dividió y cada partida está independizada. Y los que han adquirido esta partida, en este caso, a ver, le digo cuál es la partida, ¿sí? La partida 11297988, ese propietario, a ver, un momentito, no es esa. Sí. Sin embargo, se aprecia variación de su ubicación espacial. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta partida? Lo que está pasando es que cuando el sistema del gobierno regional elaboraron los planos, presentaron bajo una modalidad y eso se incorporó al sistema registral porque inscribió con ese criterio. Y luego, cuando bienes nacionales, porque esa es la otra partida colindante, inscribe, pide el título archivado probablemente y lo que hace es alinearse a lo que ya estaba inscrito. Entonces, en realidad, todos han tratado de guardar coherencia con la información de registros públicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Probablemente cuando inscribe el gobierno regional no elaboró de manera, digamos, tecnológica la ubicación espacial de cada uno de los predios. Y eso ha generado un problema en la base gráfica registral, en la construcción de la base gráfica registral. ¿Y qué es lo que dice el sistema registral sobre su base gráfica registral? Y eso es algo que les he alcanzado la norma y que ahora lo vamos a poder ver en extenso.
esta es la resolución 039 del año 2017. En su enunciado legal, que se llama considerandos, dice a la letra, primer párrafo, a la fecha, en ese entonces, la SUNAR cuenta con una base registral sobre la cual representa los polígonos de los predios inscritos. Esa base gráfica registral es como un gran marco en donde, como piezas de rompecabezas, se va a ir colocando los predios inscritos, pero con sus coordenadas UTM y como los presenta el interesado. Sin embargo, dice Registros, dicha base gráfica no se encuentra posicionada, mejor dicho, no hay como esta malla que representa la realidad para pegar con precisión cada pieza de rompecabezas. No hay, no hay. Entonces dice, no se encuentra posicionada sobre una cartografía básica oficial, es decir, que ese gran marco debe tener una capa que se llama cartografía base oficial. Esa capa no la hay. Entonces, ¿qué es lo que hace? La oficina registral lo que va a hacer es colocar, pegar como una especie de imán en función a sus coordenadas todos los polígonos que se van inscribiendo. Pero esos polígonos se podrían posicionar adecuadamente si es que hubiera cartografía base oficial. Registros Públicos a fines del 2017 deja bien en claro que su base gráfica registral adolece de cartografía base oficial. Y vuelvo a recordarles a todos que la cartografía base oficial no la elabora registros, sino las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios de primer piso o las entidades de primer piso. ¿Qué entidades de primer piso fundamentales existen y que pueden y elaboran cartografía? Una de ellas, las que están haciendo el catastro rural, otras las que están haciendo los proyectos de catastro urbano. Estamos hablando, por ejemplo, del proyecto PTRT3, el proyecto COFOPRI, entidades como el Ministerio de Cultura, que va a campo y elabora planos específicos, MTC, que elabora planos de adjudicación, y bienes nacionales, que por lo general elabora planos en donde va a incorporar los predios de propiedad del Estado. Todas estas instituciones utilizan actualmente mecanismos de última generación, no solo para elaborar el plano, sino para tener una información del espacio donde están elaborando esos planos y que en forma sencilla se llama cartografía. Hacen sus vuelos con dron. Ese procesamiento de la imagen del vuelo con dron, de convertir de raster a vectorial, eso es cartografía. Y luego, ¿qué más dice el sistema registral en su segundo párrafo? Dice, el no contar con una base gráfica registral posicionada sobre una cartografía base induce, está en su documento de registros, dice, induce en muchos casos a error en la ubicación de los polígonos. Entonces, esa ubicación de los polígonos es probable que no esté en su verdadero sitio, pero como no hay cartografía, registros no lo puede acomodar. Pero por ello elaboró esta norma técnica para poder acomodar los polígonos, pero siempre y cuando se presente cartografía. Y ellos le han llamado cartografía oficializada, porque van a oficializar esa cartografía. Entonces, indica el sistema registral, dice, por ello, dichas oficinas han realizado los esfuerzos necesarios para obtener cartografía base. Sin embargo, esto no ha sido posible por muchas razones. Sea porque las entidades no están produciendo esa información o por cualquier otro motivo. Por ello, la oficina de catastro toma la decisión, y ahora voy a irme a la norma específica para explicarles a ustedes. Un momento, voy a compartir pantalla con la norma.
Ya. Aquí está la norma. Voy a subir el tamaño para que lo puedan ver. Ya está. Entonces, esto es lo que he estado leyendo, los dos primeros párrafos. Entonces, por ejemplo, en su último párrafo de la página 1 dice, no obstante lo señalado, las áreas de catastro han gestionado la adquisición de cartografía de las diferentes entidades públicas, obteniendo información diversa sobre los mismos ámbitos, como es el año de levantamiento, la metodología, los sistemas de referencia, entre otros. Sin embargo, algunas oficinas registrales cuentan con muy poca información o ninguna, lo cual representa una dificultad para las áreas de catastro. Entonces, el que la base gráfica registral no tenga como soporte la cartografía base que representa el territorio va a ser inducir error en la ubicación de los polígonos. Entonces, ¿qué decide la oficina registral? Dice, a efectos de obtener una cartografía base estandarizada, segura y precisa que determine una adecuada evaluación de la información técnica que se remite a las áreas de catastro, es necesario contar con un instrumento normativo que permita establecer requisitos mínimos, así como el procedimiento que autorice e incorpore la cartografía elaborada por diversas entidades para su uso como herramienta de apoyo en las evaluaciones técnicas y su acondicionamiento a la base gráfica registral. Y finalmente, resuelve aprobar los lineamientos que regulan la incorporación y uso de cartografía base para el acondicionamiento de la base gráfica registral. Esto significa que si las diversas entidades que en estos momentos tienen problemas, porque son las entidades, sobre todo las municipalidades, las cuales están en su gran mayoría elaborando lo que ahora con las normas le permiten y que se llaman las habilitaciones urbanas de oficio. Las habilitaciones urbanas de oficio no es otra cosa que regularizar a asociaciones de viviendas, o asentamientos humanos que se han quedado en el tintero tratando de hacer una habilitación urbana, pero convencional, pero que no la han podido realizar. Y cuando la municipalidad empieza a trabajar la habilitación urbana de oficio, se percata que el área física puede ser más o puede ser menos que lo que indica el área registral. Incluso sus tramos, sus medidas perimétricas, su geometría, una serie de aspectos. Pero lo positivo es que la última modificatoria de la ley de habilitaciones urbanas le permite a la municipalidad rectificar. Ese es un tipo de rectificación que no está dentro del procedimiento que exige registros públicos, sino cómo rectifica la municipalidad con lo que le llaman la resolución de alcaldía. Pero ¿qué pasó? Por sesión de consejo, en fin. Pero, y fue producto de un levantamiento catastral, un levantamiento en campo y la municipalidad emitiendo una resolución municipal, llámese del área competente y firmado por el alcalde, va a indicar el predio, decía 5.000 metros cuadrados inscrito en la partida tal, pero el predio tiene 5.840 metros cuadrados. Eso es suficiente para que el sistema registral corrija, pero recordemos, tiene que ser el mismo predio, eso es algo fundamental. No podría involucrar al otro predio, cosa que, de acuerdo a lo que yo les mostré en el primer gráfico, el predio es el mismo, pero el simple hecho de rotar sobre la base gráfica va a involucrar a dos partidas. Entonces, ¿qué significa? La base gráfica no solamente tiene que ser adecuada, tiene que rotar no solo un predio inscrito, sino los demás predios colindantes inscritos. Y probablemente van a calzar bien, pero hay que rotarlos, hay que posicionarlos adecuadamente. Entonces, estos lineamientos permite que si la municipalidad A está realizando habilitación urbana de oficios y ya tuvo observación de parte de
el sistema registral, lo que tiene que hacer antes de enviar su habilitación urbana de oficio, debe remitir la cartografía de esa zona que ha estado trabajando, porque para hacer el plano necesariamente tuvo que hacer cartografía primero. De igual modo, los proyectos especiales que están titulando predios rurales, los gobiernos regionales o las entidades del Estado que están elaborando em, incorporación de predios al sistema registral que les pertenecen, llámese áreas protegidas o regularizando predios que son de propiedad estatal, en fin, todos ellos elaboran cartografía. Entonces, la sana recomendación es que primero envíen su cartografía al sistema registral y el sistema registral, luego de eso, va a oficializar esa cartografía y va a ajustar su base gráfica registral. La va a posicionar, la va a adecuar, en fin. ¿Y eso qué va a generar? Que cuando posteriormente se presente el plano específico de rectificación, no va a haber ningún problema. O el plano específico de habilitación urbana de oficio, no va a haber mayores problemas. ¿Y qué dice este lineamiento de incorporación de la cartografía base? Bueno, aquí está todos los detalles de cómo es una cartografía base, digamos que es la base teórica, y además la competencia para incorporar la cartografía base al sistema registral, cómo se va a condicionar, y el sistema registral ya estableció cómo va a condicionar la base gráfica registral, incluso ha establecido criterios. Por ejemplo, dice, identificación y comparación de la información de la base gráfica registral con la cartografía base autorizada. Esa cartografía base que la presenta la entidad, cualquiera sea la entidad, la presenta a registros públicos, una vez que es autorizada por el sistema registral, entonces va a poder servir para actualizar la base gráfica registral. Entonces dice, identificación y comparación de la información de predios registrados que están contenidos en la base gráfica registral. Y luego dice el otro punto, ya lo incorporé, ahora voy a analizar las coincidencias. Es muy probable que un buen número, 50% de polígonos, coincidan y no hay ningún problema. Pero es probable que haya un 50% de predios que no coincidan. Entonces ahí hay un planteamiento, ajuste de la base gráfica registral. Y luego finalmente el registro de ese ajuste de la base gráfica registral. Entonces, esta es una herramienta muy útil y que muchas de las entidades o los funcionarios o los participantes que están aquí asistiendo a esta charla podrían hacer uso y aplicarla. Vamos a irnos directo a la norma, donde se habla de los ajustes, que es el punto 7, en donde dice: vamos a procedimiento para la evaluación de la cartografía, criterios de evaluación. Eso es para los que están presentando la cartografía. Entonces, eso creo que tranquilamente ustedes lo pueden leer. Lo que interesa más es cómo ha establecido el criterio para la actualización. En primer lugar, las unidades registrales validan y remiten el informe que... A ver, vamos a entrar. Quien va a autorizar es la Dirección Técnica Registral, que es la máxima autoridad a nivel de todas las áreas registrales. Es la entidad que está en la SUNARP sede central. ¿Quién le remite? La Subdirección de Catastro, que también está en la sede central. ¿Y quién le remite a la subdirección? Las áreas de catastro de cada oficina registral. Una vez que se incorpora la cartografía base, debe ser copiada en la subcarpeta cartografía base, que se encuentra dentro de la carpeta. Bueno, se incorpora a la plataforma informática catastral como cartografía base. ¿Y cómo se acondiciona?
Eso es lo más importante. El punto A, identificación y comparación de la información de la base gráfica registral con la cartografía base autorizada. Por hecho, lo que envió, digamos que, a ver, la municipalidad distrital A envió cartografía a registros públicos, a la sede nacional. La sede nacional lo revisó, lo verificó, la oficina registral también, y dijo, la cartografía está ok, reúne todos los requisitos técnicos. Entonces va a pedir a la oficina de, por decir, a la oficina de Lima, a la oficina de catastro de Lima, para que le incorpore en su plataforma de base gráfica registral como cartografía base. Entonces, ¿y luego qué es lo que va a hacer? Va a comparar los polígonos inscritos con esa cartografía, va a posicionarlos. ¿Y qué es lo que va a hacer? En primer lugar, lo que dice es análisis de coincidencias de la comparación de la base gráfica registral con la cartografía autorizada. Un primer criterio de coincidencia es posición y alineación. Cuando un bloque o conjunto de bloques coincidan sobre la cartografía base. ¿Qué coincide? Los vértices y los lados de los bloques. Y dice ver ilustración 1. Vamos a ver la ilustración 1. Aquí está. Esta es la imagen donde estoy pasando el cursor. Es la imagen de la cartografía base. La cartografía base, ¿qué cosa es? No es otra cosa que una trama de la realidad física. Y como ya tengo esa trama como piezas de rompecabezas, ahí estoy calzando exactamente el polígono. Entonces dice, grupo 1, con coincidencia en posición y alineación. Eso es lo que dice un primer criterio. Entonces, muchos predios van a coincidir. No necesariamente todos, pero muchos van a coincidir. Hay un grupo 2 en donde dice, hay coincidencia, pero no en alineación. Entonces, muestra como que hay dos plantillas diferenciadas. Entonces, van a tratar también de trabajar esos detalles. ¿Qué otro detalle? Sin coincidencia en posición, si ustedes ven aquí en el primer gráfico, el polígono que está manchado completamente de negro está dentro, encaja dentro de la base gráfica. En la ilustración 2, el polígono encaja dentro de la base gráfica, el problema es la trama. La trama no tiene las mismas coincidencias. Y en el caso 3, el polígono ya no está dentro, aparentemente, de la trama establecida o inicial, sino que aparentemente se sale. Entonces dice, sin coincidencia en posición, pero sí hay alineación. La trama está bien, pero aparentemente el polígono estaría desfasado. Y hay un cuarto grupo en donde dice sin coincidencia en posición y tampoco en alineación. Entonces, estos criterios, digamos, en donde tenemos la cartografía, la base gráfica registral sobre cartografía base y en donde se van a ver cómo calza cada polígono. Eso es lo que se va a tener que trabajar y para ello se van a hacer los ajustes. Entonces, ya identificaron estas 4 opciones y de repente pueden haber 10 opciones. La casuística va a ir creciendo. Entonces ellos establecen también los ajustes que deberían hacer. Sin movimiento y sin rotación no va a haber ningún ajuste, todo coincide. Sin movimiento, pero con rotación. Entonces es posible que el polígono sea el mismo, pero hay que rotar la trama. Entonces tendrá que rotarse determinados elementos, con mi movimiento y sin rotación. Igual, ahí habrá que hacerse las concordancias de los lados y ver los criterios de rotación. Y otro en donde dice con movimiento y con rotación, donde hay bastante por trabajar. Hay que desplazar, hay que rotar, hay que mover, en fin. Entonces, estos criterios de ajustes a los predios se van a tener que realizar, porque ¿qué dice el primer párrafo de esta norma? El que no tenga cartografía base, es posible que la emisión de los informes técnicos esté induciendo a error. Eso dice la norma. Entonces,
Por ello es que me he dado el tiempo y el esfuerzo para explicarles un poco de esta norma muy rápidamente, pero ustedes lo pueden leer con sumo detenimiento y sobre todo aquellas entidades a las cuales en realidad tienen la cartografía y no hay más esfuerzo que enviársela al sistema registral. Leyendo con detenimiento esta norma, ustedes pueden identificar dónde se encuentra, en qué, en qué, a qué lugar exactamente deben remitir la cartografía para que el sistema registral empiece a revisar e ir incorporando paulatinamente las cartografías, oficializándolas, por supuesto. Bueno, ahora sí, retorno a la partida registral. A la partida, discúlpeme, ya estoy. Retorno al PPT. Ya. Entonces, si se quiere hacer la actualización de las coordenadas UTM, es muy probable que solamente se pueda realizar la actualización de las coordenadas UTM si el polígono se ubica en el mismo lugar que dice la partida registral y que, por ejemplo, no tenía coordenadas. ¿Qué predios no tienen coordenadas? Aquellos predios que por los proyectos masivos, por ejemplo, de la titulación rural, solamente se consideró el punto geocéntrico, más no las coordenadas por cada uno de los vértices. Entonces a esos predios se le puede incorporar las coordenadas UTM, pero no con la lógica de rotarlo ni de moverlo, como es este caso. Este caso, el interesado quiere rotar y quiere mover al predio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus coordenadas, está desplazado, está en otro lugar, no en la posición que dice el sistema registral, pero no porque lo haya elaborado el sistema registral, sino porque así lo presentó el gobierno regional en su momento. Alineados de manera rectangular, bien ordenaditos, en ángulos rectos, y resulta que no está así. En realidad están inclinados. Y ese planito también lo he puesto como ejemplo en otro lado y les voy a mostrar cómo está. A ver, vamos a ver. Acá está. Este es el planito. Este es el planito. Así de inclinado está. Es diferente. Todos los polígonos están inclinados. Que es muy diferente a la manera rectangular en que ha colocado el gobierno regional. Y el otro propietario, que en este caso es Bienes Nacionales, de este gran predio que involucra un rectángulo perfecto, está alineado exactamente colindando con los otros predios. Entonces, si este predio quiere corregir su verdadera ubicación, necesariamente va a tener que pasar por una actualización de la base gráfica registral. Entonces, ese es un criterio que debemos de tener en cuenta, de considerarlo. Bueno, pasamos a las rectificaciones, digamos, convencionales que se dan a nivel registral. En primer lugar, hay que tener en cuenta un elemento fundamental. Saber si el predio es urbano o el predio es rural, porque dependiendo de que si es urbano o es rural, van a variar también las normas legales que se tienen que aplicar. En el caso de saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, se puede saber si el plano, por ejemplo, si es un predio urbano, el predio, materia de rectificación o de saneamiento, tiene que ser visado por la municipalidad competente. En cambio, si es rural, ya no es la municipalidad. Por más que lo vise la municipalidad, no es aceptado en el sistema registral porque así dicen las normas. Ahí tiene que ser visado por la entidad competente. En el caso de Lima, por ejemplo, para predios rurales o parcelas rurales, la entidad competente es Direfor. ¿Y dónde está ubicada Direfor? Es una oficina, es una instancia adscrita o adherida al gobierno regional.
en las diferentes lugares de nuestro país van a tener que acercarse a las oficinas de predios rurales que están dentro de los gobiernos regionales. Y luego hay una resolución del Tribunal Registral en donde en el año 2015 dice, si un predio rural, por ejemplo, por eso es tan importante saber si el predio es urbano o rural. ¿Por qué se pronunció? En este caso es el Tribunal Registral de Trujillo. Dice, si el predio rural colinda con vía pública, por lo general, vía pública estamos hablando de calle, jirón, avenida, pasaje. Esas son las vías públicas. Vía pública para efecto de rectificar el área, linderos y o medidas perimétricas, por mutuo acuerdo, no procede solicitar la avisación por parte de la municipalidad, pues ésta no es competente para realizar dicho acto respecto de predios rurales. Eso significa, el predio puede colindar con una vía pública. Esa vía pública podría ser una avenida, pero está pues definitivamente ese predio es rural, es una parcela que posiblemente ya está viendo expansión urbana, pero el hecho de que colinde con una vía pública o una carretera, por decir, está colindando con la carretera, no por ello pide el visado a la municipalidad, porque es rural. Y al ser rural, no le compete visar a la municipalidad. Esa es una de las observaciones. Por ello es importante saber que la condición del predio, si es urbano o rural, para usar determinadas normas y además solicitar a las entidades competentes para el visado de esos planos, porque una de las exigencias o requisitos es el visado de los planos. Y hay otro tema muy interesante que no es propiamente una rectificación, pero es una, podríamos estar hablando como una actualización. Y es justamente así se titula esta norma, la actualización registral de los predios. Los predios a nivel, digamos, de nuestro país han ido evolucionando. El producto de la dinámica territorial va cambiando y se va densificando, va convirtiéndose un pueblo en una ciudad y esa ciudad en una metrópoli y la trama urbana se va complejizando. De igual modo, los predios, por ejemplo, en Lima Metropolitana, si la tomamos como ejemplo, en la década del 50, 60, 70, se fueron realizando urbanizaciones en las zonas, digamos, medianamente periféricas o incluso zonas que ahora son muy céntricas, pero que en su momento fueron materia de habilitaciones semirrústicas, así se denominaron, semirrústicas, y las cuales ahora son netamente urbanas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una habilitación semirrústica estamos hablando de caminos que tienen solamente agua, no necesitan tener desagüe o pueden tener este sistema eléctrico, pero que todas esas habilitaciones semirrústicas actualmente están ubicadas en zonas urbanas completamente consolidadas. ¿Qué significa? Que tienen todos los servicios básicos, agua, luz, desagüe y demás servicios básicos. Además, colindan con vías públicas y tienen veredas. ¿Por qué? Porque fue parte de la dinámica. En 40, 50 años, esas urbanizaciones semirrústicas ahora son netamente urbanas consolidadas. Entonces, surgió la norma. Actualmente, esta norma que ha sido reglamentada en la Ley de Habilitaciones Urbanas, la última que ha salido, en donde en el año 2016 indica que puede haber la actualización registral de los predios. Es un título que se presenta al sistema registral en el cual se presenta el plano de ese predio visado, elaborado por el profesional competente, en primer lugar, y ese plano se pide que se actualice de semirrústico a urbano.
solo ese predio. Entonces puede ser un lote dentro de la urbanización semirrústica, no sé, pues, por ejemplo, ¿de qué zonas se están presentando bastante? De Ate. En Ate hay muchas urbanizaciones semirrústicas que incluso fueron de carácter industrial. Entonces, estas urbanizaciones semirrústicas actualmente se están convirtiendo en urbanas. Y en este párrafo, ustedes lo van a revisar con tranquilidad, en este párrafo se indica cuáles son esas normas que se contemplaron en esas épocas, en la década de 1950, 1960 y 1970. Entonces, ahí se cita, eh, supongamos, si ustedes viven en una urbanización que justamente se habilitó en la década de 1955 y si calza con ese decreto supremo que se indica en su título archivado, entonces ese polígono, ese predio puede actualizarse sin mayor trámite en el sistema registral presentando el título de actualización registral, donde me dicen los demás detalles. La actualización registral ustedes tienen que ver en la ley de habilitaciones urbanas. Ahí está la actualización registral y los requisitos son sencillos, no hay mayor complicación y son básicamente, así como la declaratoria de fábrica mediante la ley 27157, la actualización registral tiene la misma lógica. Un plano, formularios y ese plano luego va a llegar a la municipalidad. ¿Y quién lo elabora? El verificador catastral. Es la persona que elabora estos planos y estos predios semirrústicos van a pasar a ser urbanos. Interesante, aquí con esta actualización, ¿qué significa? Que no se está haciendo, por ejemplo, ¿qué es lo que exigían muchas municipalidades? Decían, es semirrústico o es rústico. Entonces tienes que hacer la habilitación de tu lote único y además, como parte de la habilitación, ¿qué dice la regla? Tengo que dar aporte o redención de los aportes en dinero. Pero con esta norma de actualización registral de predios no se hacen ni aportes ni se redime en dinero. Muy interesante la norma. Así que los invito a que ustedes revisen la última norma de habilitaciones urbanas porque allí están los requisitos indicados. Y los formularios también ya están publicados y el procedimiento establecido a nivel registral. Claro que fue una sorpresa, porque eso salió en 2016, 2017, generó un poco de sorpresa a nivel registral, pero rápidamente empezaron a actualizarse. Hay una serie de casuísticas que han surgido también a nivel del tribunal registral para este caso de actualización registral de predios. ¿Por qué? Porque el predio tiene que ser el mismo en primer lugar, y tiene que haber informe técnico del área de catastro. Y la actualización registral, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está variando acá? Es el tipo de predio. Antes era rústico o semirrústico y ahora va a ser urbano. ¿Qué es lo qué no está variando? El área, las medidas perimétricas no están variando y no deben variar. Lo único que va a cambiar es que de rústico, semirrústico a urbano. Esa es la única condición, ¿no? Entonces, pero ustedes saben que es magnífico que solamente haga este trámite. ¿Por qué? Porque no voy a pasar por habilitación urbana. ¿Por qué? Porque ya de facto se dio, ya tiene vías, ya tiene veredas, ya hay parques, en fin, hay una serie de elementos y que ya no se van a exigir para que ese predio se convierta urbano. Normalmente para que un predio se vuelva urbano, de rústico a urbano, tiene que dar aportes para vías, dar aportes para las diferentes entidades y a su vez tiene que pagar si es que no quiere dar los aportes. En este caso, la actualización solamente es cambio de uso, algo así. Esa es la interpretación. No, si mi predio varía, entonces ya no se llama actualización. ¿En qué casos en las casuísticas del Tribunal Registral consideraron determinadas atingencias? Porque ocurrió que ese predio seguía siendo el mismo, pero parte de ese predio
había sido dado para la vía, para ampliación de vía. Entonces, el tribunal registral dijo, es el mismo predio, solo que parte de ese predio fue dado para ampliación de vías, no está afectando, no está, digamos, eh, está cambiando de geometría, definitivamente está disminuyendo, pero en realidad medianamente ya dio su aporte. Entonces, no, encima no le podemos decir, oye, como no es la misma figura de hace tiempo, no, efectivamente no es la misma figura porque ya parte de su predio lo dio para vía. Entonces, el tribunal registral ha fallado a favor de ese predio. Puede haber que se incorporaron vías, puede ver que las veredas le quitaron un pedacito al predio, también. Todo eso se puede considerar. Bueno, en el caso de los casos de rectificación de predios convencionales, hay una serie de resoluciones del tribunal registral. ¿Qué es lo que dice? Mediante la rectificación de las características físicas de un predio, no se incorpora una superficie, una nueva superficie al predio inscrito. En aspecto técnico, el predio debe ser el mismo. La rectificación es para corregir las inconsistencias que surgieron por algún motivo. Es decir, ese predio no tenía medidas perimétricas, ese predio no tenía linderos, el predio, su área en realidad es más grande o es menos, pero cuando digo más grande, tiene más valor. Es como decir, acoto 500, pero tiene 580, pero el predio es el mismo. ¿Y cómo puedo comprobar yo que el predio es el mismo? Técnicamente me voy a buscar las imágenes satélites o a ver Google de los años de manera histórica. Y puedo darme cuenta que el predio siempre fue el mismo, no varió. Pero el valor de área es lo que estamos notando que tiene cambios. Entonces, la misma resolución dice, el proceso busca eliminar una inexactitud registral expresando en su verdadera dimensión lo que ya existe. Entonces, la rectificación no implica que yo voy a crecer algo más y le voy a ganar a alguien. No. No es que yo me vaya a ir, por ejemplo, les cuento, en la década del 60 y 70, las normas de habilitación urbana establecieron unos criterios maravillosos, muy técnicos, respecto de la lógica de vivir en una zona urbana. ¿Cuál era su planteamiento de ese entonces, del Ministerio de Fomento? Que el lote, si yo adquiero un lote urbano, para que no escuche mucho el ruido de que pasan los vehículos por las vías principales, entonces iba a haber mi lote, un espacio que se llama jardín de aislamiento, contiguo a mi lote, que podía ser de 1 metro lineal aproximadamente, y luego venía la vereda y luego venía lo que se llamaba otro jardín de aislamiento. Y recién ahí venía la vía. Entonces, ¿qué pasó? Con los años, ese jardín de aislamiento que estaba al lado de mi lote, pues lo fui incorporando a mi lote. Muchas urbanizaciones hicieron eso. Y cuando registros, cuando las personas que querían actualizar diciendo, oye, tengo más área, se han confundido. Entonces registro en sus títulos archivados, revisó los planos y les dijo, señores, ustedes están ocupando parte de vía pública, porque esa vía pública era el jardín de aislamiento, ni siquiera la vereda y tampoco era la vía pública, sino era un tipo de vía, pero que se llamaba jardín de aislamiento, para evitar, mientras es como un colchón de refugio, de área verde, para que minimice los ruidos que pueden haber de los vehículos. Yulisa, te escucho. Si le pueden dar, activar el micrófono a Yulisa, por favor, que está levantando la mano.
Yulisa Carmela. Buenas noches, arquitecta. Mi Buenas pregunta noches. es, Sí. ¿cómo rectificar si, digamos, vienen a pedir un certificado de posesión, pero su testimonio no coincide con los planos? Porque el testimonio es, el área es menos que lo que está en construcción, en los planos. Cuando me dices que el testimonio no coincide con los planos, estamos hablando a nivel de entidades de primer piso, municipalidad, Municipalidad, ya. Y el testimonio, cuando es más grande, mejor dicho, el área, ¿cuál tiene mayor área? ¿El plano? ¿En lo que el ponen en el plano, plano? ¿Puede el plano. tener más o Más área. menos? No, Más tiene área. más área que lo que dice en el testimonio. O sea, en el testimonio dice, digamos, un área de 200 metros cuadrados, pero en los planos está a 250 o 300 metros cuadrados. ¿Qué se hace en esos casos? Ahí tiene que haber compatibilidad. Es muy probable que tengan que hacer una adenda al testimonio. En Una realidad, adenda, podría ser una adenda, pero esa es, digamos, la solución. A ver, técnicamente tendrías que ver, en primer lugar, qué medidas indica el testimonio. Si el testimonio dice 200 metros cuadrados, pero el producto de esas medidas da, por ejemplo, el testimonio dice 200 metros, pero el producto de esas medidas da 250, entonces probablemente hubo un error y que en el sistema registral lo han bautizado como error de cálculo. Entonces, en primer lugar, verifica el área con esas medidas. Y si ya tú verificando esas medidas que dice el testimonio es diferente a lo que dice el plano, en ese caso, lo que tienes que decirle a las personas es que la única opción, si quieren considerar lo que dice ese plano, que es la realidad física, además ustedes van a ir a campo a hacer inspección ocular, a constatar que efectivamente tiene 250 metros. Si eso es así, entonces lo único que queda es que ese testimonio tiene que ser actualizado o mejorado con lo que los abogados denominan adendas. Esa es una parte más legal para incorporar la adenda y eso lo tienen que hacer ante el notario, me parece. Entonces, entonces, una vez rectificado en notaría recién, esto se pasaría a contrastar, ¿no? Que esta vez ya coincidan y recién dar un certificado, emitir un certificado de posesión. no, yo lo que te sugiero que hagas dos cosas. Una, calcula el área con esas medidas que dice el testimonio, porque podría ser que en realidad tenga 250 o más y no 200. Un momento. Te decía, por un lado, que verifiques matemáticamente qué área obtendrías con las medidas que dicen el testimonio. Por otro lado, te vayas a hacer la inspección en campo y verifiques que el predio tiene esas medidas que indica en su plano. Muchas veces el predio se podría ir hacia la vereda, de repente con los parámetros, esos aspectos podrías verificar que nos esté yendo mucho hacia la vereda. De repente ese predio ni siquiera no es una urbanización en donde está establecido hasta dónde debe llegar el lote, en fin, no lo sé. Entonces, hagan las dos verificaciones técnicas. Y si ya verificas que el plano efectivamente representa la realidad y además ese testimonio es distinto, entonces lo que le queda a la persona es actualizar ese testimonio. ¿Va a ser un poco difícil? Sí. ¿Por qué? Porque el comprador y el vendedor tienen que estar y probablemente el vendedor ya no está. En fin, pero eso es aspecto legal y las soluciones legales, digamos, las pueden consultar en el módulo que va a empezar la próxima semana. A ver, Ya. Ok, gracias. ya. Berta, te escucho. Berta. Buenas noches. ¿Me escucha, Bueno, ingeniera? sí, te escucho muy bien.
Ya. Tengo una consulta en cuanto a la actualización registral de predios. Por Ya, ejemplo, si tuviera, yo trabajo en la Municipalidad de Carmen de la Legua y hay ya. tres lotes que están en zona industrial que están solicitando la regularización de la habilitación urbana, Una cosa es pero, habilitación urbana, que es distinto. Mejor dicho, si lo que pasa es lo siguiente, la mayoría de las municipalidades, por costumbre, ajá, solicitaban cuando las personas iban y decían, mi predio ya es urbano, y ustedes decían, ah, sí, pero está en condición de rústico porque así dice su partida. Y efectivamente la partida dice predio semirrústico o predio rústico, pero la persona dice, pero mi predio es urbano, tiene agua, luz, desagüe, veredas, pistas y no sé qué más. es, Entonces, normalmente la municipalidad, por costumbre, le decía, ah, ya, tiene que hacer su habilitación de lote único. Y para ujú, ello usaba la ley de habilitaciones urbanas. Entonces, eso es lo que por inercia se ha venido usando, pero ahora hay esta norma disruptiva que ha surgido en el año 2016 y lo ha elaborado el mismo Ministerio de Vivienda en la Ley de Habilitaciones Urbanas, la última, el tubo modificado de las habilitaciones urbanas. Esta charla no es tanto de habilitaciones urbanas, pero la traje a colación porque es muy importante que lo sepan. Entonces, esta actualización es una norma, es un ítem dentro de la ley de habilitaciones urbanas y que indicaba que registros tenía que establecer el procedimiento. Registros ya lo hizo, registros ya actualiza los predios. Y les podría haber mostrado un caso, pero lo puedo hacer para el día viernes. Voy a traer un caso de actualización registral, un caso, así como mostré el de coordenadas UTM, consíguelo, igualito voy a hacer un caso. Entonces, Berta, como entonces, municipalidad, Para, para dejar claro, si en caso el administrado quisiera hacer esa actualización de predio semirrústico a predio urbano, lo puede hacer vía registral y ese cambio que se hace en registros públicos en la partida, la municipalidad ya podría darle o emitirle la licencia de construcción o regularización, si es que así lo quisiese. así es, así es, así es, exactamente, Ok. exactamente. Sí, va a ocurrir eso. La municipalidad va a actualizarlo a urbano, pero va a actualizar solo ese lote. Sus dos vecinos, sus Exacto. colindantes van a seguir siendo semirrústicos, pero ustedes también pueden promover eso porque va a facilitar. Una última consulta. Si en caso el predio fuera de la misma municipalidad, ¿también podría ser la misma municipalidad hacer la actualización registral de ese predio? A ver, recuerda que en este párrafo están exactamente cuáles son, si ese predio de la municipalidad está inscrito y está inscrito en el marco de estos decretos supremos, sí puede, Ah, ok, ok. ¿ya? Entonces revisa esos decretos supremos. Ok, Revisa muchas gracias, el título ingeniero. archivado. Ya, listo. Ok, gracias. Johnny, te escucho. Por favor, Johnny. Sí, le den paso a Johnny. Johnny Galvez. Ya, Johnny Galvez. Y A genera ver, buenas noches. Y ¿cómo genera estás? efecto lo que usted dice en el caso, por ejemplo, del que había 325 metros, creo, de un lote y estaba Ujú, solamente 200, ¿no? sí. Esto, ¿será en ese caso acumulación de lote? Acumulación, cuando hablamos del término de acumulación, acumulación es un término registral. Así como en algún momento les dije la palabra superposición, solo existe bajo el criterio legal o registral, en donde un predio inscrito puede estar otro predio inscrito total o parcialmente en el mismo espacio, pero en planos, pero no en la realidad física. Entonces, el término superposición es un término legal registral. En el caso de que el predio tenga 200 metros y ahora tiene 350, puede ser que ese predio nunca se midió, simplemente se inscribió como 200. Pero cuando ya se ha elaborado el plano con medidas perimétricas, con linderos,
con todos los elementos tecnológicos, se verifica que tiene 350. Hay un caso clamoroso, Johnny. Es la famosa, el Golf de San Isidro. El Golf de San Isidro, si no recuerdo, bueno, tiene una gran área, digamos 30 hectáreas. Y siempre existió en el mismo lugar y siempre estuvo delimitado por las mismas vías. Y decía 30 hectáreas. Pero ¿qué resulta? Que cuando ellos midieron su predio no tenía 30 hectáreas, sino tenía 60 hectáreas. Así de clamoroso, así de clamoroso. Y se comprobó que las vías eran las mismas, se comprobó con planos antiguos, con imágenes satélites, con ortofotos, se comprobó que el ámbito era el mismo y se actualizó, mejor dicho, se rectificó. No solamente cambió de unidades de medida, sino que también cambió de la medida. Ya no era pues 300.000 metros cuadrados, sino pasaba a ser 600.000 metros cuadrados. Entonces, aquí la clave importante es que sea el mismo predio. Claro. Si son dos predios distintos, ahí, entonces, ¿qué significa? Acumulación es un término legal, registral, en el cual yo tengo el predio inscrito de 200 metros y tengo un predio inscrito de 150 metros. Significa que juntando los dos voy a acumular y obtener 350 metros. Pero entonces ahí son dos predios. Siempre que hablemos de rectificación, debemos de pensar que es el mismo predio, que por razones inexplicables tienen más área, menos área, o no tienen colindancias o no tienen medidas perimétricas. Eso es digamos, el sustento. Esto es lo que indica. Las inexactitudes registrales son desacuerdos entre la información contenida en la partida y la realidad física o jurídica extrarregistral, pero por razones extrañas a la labor propia de las instancias registrales, ya sea porque el título presenta defectos en su construcción o simplemente porque no se ha inscrito esa información. Esta diferencia se rectifica mediante la inscripción de un nuevo título que permita concordar la realidad registral con la extrarregistral. Pero, volvemos a recordar, siempre y cuando sea el mismo predio. Es decir, ese ámbito físico que veo y que está delimitado, por ejemplo, si fuera rural, está el río de por medio a un costado, está el canal el camino por el otro lado, y está la parcela A y la parcela B, y que siempre han estado ahí, pero esa parcela tiene más área de la que en realidad registró. Entonces, ¿se puede rectificar? Sí, pero no por ello significa acumulación, ¿ya? Gracias. Ya. A ver, ¿quién más? A ver, Benito, te escucho, Benito. 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 Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Benito? ¿Qué tal? Te escucho. Mira, buenas noches. A ver, tengo varias consultas, empezando por la clase pasada. Sí, bueno, me acuerdo, quedó Benito. pendiente. Sí, Sin embargo, para comenzar, quiero, manifestar que me ha cambiado todo todo lo que tenía como ingeniero. Yo soy verificador desde el año 2012. Ya, qué bueno, Me dice que Benito. las coordenadas, no se puede evaluar un predio con coordenadas, es decir, no se puede evaluar área y perímetro con las coordenadas. Eso me has repetido varias veces. ¿Eso es así? Así es, Benito. Y justo en la clase Pero pasada he ¿cómo, dado... ¿cómo registros públicos nos observa cuando presentamos documentos técnicos con coordenadas por la diferencia de área? Por eso justamente les he dado el precedente de observancia obligatoria, Benito. Ese precedente de observancia obligatoria dice bien claro, y es obligación del ingeniero y del registrador hacer caso a ese precedente, en donde dice, con las coordenadas UTM no sirven legalmente para calcular área ni medidas perimétricas. Así lo dice con todas sus letras. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, tú puedes usar ese precedente.
Pero citas. el área de catastro, yo paro peleando con ellos acá en Huaraz, pero lamentablemente no, digamos, hay intransigencias. Sin Por embargo, eso, usas ese precedente y ellos tienen que cumplirlo, simplemente, ya, porque es otra obligatorio. cosita. Ahí mismo, hablamos de la semana pasada, o la clase pasada, sobre tolerancias. Yo he tenido un caso donde un predio, en el título decía 100 metros, 75 metros cuadrados, pero en campo siempre ha habido 100, o sea, no, pasa el rango permisible. Ahora, la pregunta es, yo como verificador catastral puedo hacer, como esta no es zona catastrada, yo puedo hacer el plano, inscribirlo directo al registro público, la modificación. A ver, ahí en primer lugar no es tolerancia, ahí tienes que trabajar ¿Ya? rectificación. Y si tienes que trabajar rectificación, tienes que usar las diferentes modalidades que se van a decir en esta clase y que se van a explayar mucho más en las clases de la semana próxima. ¿Ya? Ya. Entonces, no, ¿qué tipo de rectificación tienes que hacer? Eso yo lo voy a decir antes de terminar la clase. Mejor yo, la Ya. siguiente es lámina, ¿ya? Ya, una consulta más. A ver, Como el tema va con las municipalidades acá en la provincial, no lo quieren hacer la rectificación porque eso implicaría modificar toda la manzana. Y eso es un costo que la municipalidad no quiere asumir. Y mientras tanto no se puede sanear. La a verdad ver, pensé, para sí. terminar el día, pensé, o sea, siempre he pensado que el catastro, las coordenadas UTM, todo este sistema se inició para formalizar, para agilizar, para ordenar el territorio. Pero sin embargo, pienso que ahorita con todo lo que está diciendo es no, prácticamente referencial, no va a servir para un ordenamiento territorial urbano, por ejemplo, donde tenemos problemas con lo que trabajo que ha hecho COFOPRI. Pero bueno, terminaremos las clases hoy día y bueno, sacaré más conclusiones porque de verdad me ha movido todos mis conocimientos que tenía, no Eso, lo poco que he tenido. eso es lo que siempre trato de hacer y sobre todo basado y respaldado en normas técnicas, tanto eminentemente técnicas que están en la web del SNSP, como en las normas registrales, como las que he mostrado el día de hoy, en donde mismo registros públicos, la misma oficina de catastro, dice que la información que pueda estar brindando no necesariamente es la información precisa. Ya. Listo, Benito. Muchas gracias por su apreciación y me parece muy importante estas cosas que se debe aplicar en realidad, no quedar en teoría. Lamentablemente las municipalidades se han politizado y esta área de Bueno, catástrofe que debe influir en estos régimen, lamentablemente está así. Bueno, muchas gracias. Disculpe el tiempo más bien que me han tomado. no te preocupes, Benito. Ya. Gracias. A ver, todavía estamos dentro del margen de tiempo como para poder seguir explicándoles unos 10 minutos más para responder preguntas. Tomamos unos 5 minutos de descanso nada más para poder hablar mejor. A ver, Marco Soto. Si le pueden activar el micrófono a Marco Soto. Marco. Ya. Bueno. Buenas noches, Parece que... ingeniera. Buenas noches. ¿Me Ah, escucha? buenas noches. Sí, Sí, no me escucho daba bien. ingreso. Buenas noches, ingeniera. Ante No todo, te preocupes. un gusto escucharla y verla después de tanto tiempo. Tengo como 10 consultas, pero bueno, le haré solo 2. Un punto, ingeniera, nada más. En el tema de los Sí, ajustes que estaba hablando de la directiva, sí, estaba hablando que había cuatro modalidades, algo de tema. Sí lo he leído también anteriormente. La consulta ya. es ahí. Por ejemplo, cuando hago el ajuste, uno habla del agarrando un vértices, pero también lo puede hacer del centroide. ¿Cómo hago los ajustes ahí? Del centroide también puedo hacer los ajustes. Ahora, esa es la directiva. Y ahora, al desplazarlo, también aplico la 3230, obviamente, los dos temas. Esa es la primera A ver, consulta.
A ver, Marcos, tú me estás hablando como que estás ya actualizando a la base gráfica registral, ¿te Sí, sí, entiendo? sí, exactamente, sí, sí, sí. O Ya solamente, sí, le ya escucho, le escucho. han tenido cartografías bases que han oficializado. No, no, le pregunto con respecto a esa pregunta, ese tema. ¿Por qué? Porque usted sabe que registros, sus bases, son movidas o desfasadas y todo el detalle, ¿no? Así es. Y lo dice Entonces, la misma norma. sí, sí, normalmente, ¿no? Entonces, que viendo el título archivado, colindancias y realidad física, vuelo dron, restitución y todo el detalle, obviamente es desfasado, ¿no? Entonces, ahí tengo que hacer el ajuste con la metodología que usted está explicando según la directiva, o solamente hago el ajuste con la 3230, con lo que es desplazamiento. La pregunta. A ver, a ver, a ver. Como verificador No, que soy, pues, por eso le pregunto. ya, listo, Marcos. Mira, en Ese es, primer lugar, sí, 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 le escucho, le escucho, sí, le escucho, le escucho. ya. Esta norma que he mencionado, la 039 del año 2000, a ver, ¿dónde está? Un momento, no me deja avanzar. Bueno, la norma que les he alcanzado el día de hoy, con la cual he comenzado la charla del día de hoy, es una norma que tiene que utilizar el sistema registral. No van a utilizar ni los ni los verificadores catastrales, ni los profesionales de las entidades. Solamente esta norma la va a usar, en primer lugar, ¿quién va a hacer los ajustes y rotaciones? Va a ser el sistema registral, las oficinas técnicas del sistema registral. Pero, ¿quiénes van a presentar la cartografía? Van a ser las municipalidades o las diversas entidades, son las que sí pueden presentar la cartografía. El sistema registral lo que va a hacer es utilizar si esa cartografía es aprobada, esta es la norma, la Ujú. resolución Sí, sí. Ujú. 039-2017 tiene dos partes. Una primera en donde dice, en esa primera, un ratito les voy a mostrar la norma para que quede completamente claro, por favor. Ya. Hay una primera parte, les voy a mostrar en el índice de contenido, básicamente, de esta norma, que quiero que quede completamente claro para todos. Ya está, ya estamos en el índice de contenido. Un instante más, ya está. En el índice de contenido tiene desde el punto 7.1 hasta el punto 7.15, tiene todos los datos exigibles a la municipalidad, al ministerio, al proyecto especial de predios rurales, de predios urbanos, que van a presentar un documento cartografía. Ese documento cartografía, en esta norma le dice cómo qué tiene que tener y cómo tiene que elaborarse. Entonces, es eso. Pero la segunda parte, a partir del 716 hasta la página 15, que es desde la página 11 hasta la página 15, lo que indica es cómo la oficina de catastro registral de SUNAR va a utilizar esa cartografía base para acondicionar su base gráfica registral. Entonces, esta norma tiene dos partes. Una, en donde le dice a la institución que va a presentar la cartografía cómo tiene que hacerla para que SUNAR le diga autorizada esta cartografía base. Y la otra parte es en donde dice, ya, una vez que he autorizado esta cartografía base, ¿cómo voy yo a actualizar mi base gráfica registral? Eso es lo que tiene que quedarte claro, Marcos. Ah, ¿Ya? ya, o sea, estoy Entonces, no es que entendiendo, correcto, estoy entendiendo entonces, claro, me ha sacado la duda, que esto lo presenta la institución, en este caso un la ministerio, institución. obviamente, ¿no? Así es, Obviamente con la así es. evaluación de sus profesionales y como institución lo presentan y en este caso, de acuerdo a todas las indicaciones que están en la directiva, tienen que presentarse. Ya, ingeniera, esa Así era es. mi duda. ¿Ya? Una segunda Ya. pregunta, el señor preguntó como cinco. El tema de Ya, habilitaciones, el ya, tema de habilitaciones, ya. ya. En el tema de habilitaciones, ingeniera, usted sabe que Sí, es cierto, después sale la ley de habilitaciones y la hacen las distritales, ¿no? Normalmente las distritales comienzan a hacer las habilitaciones urbanas, ¿no?
Ahí creo Ujú. que soy ingeniero, claro, no soy civil, pero por eso tengo conocimiento de eso. Entonces, eh, ahora, las anteriores, anterior a las habilitaciones, de que usted estaba hablando, se crean o se dejan en las áreas de lo que es área de circulación, área de vías, área útil, ¿no? Que son los lotes, vías metropolitanas. Ya. ¿Eso es un aporte o era antes un aporte? ¿Cómo era ingeniera ese tema? Porque lo dejan un área específicamente destinada a vía metropolitana. Estamos hablando de la avenida Canta Callao, estamos hablando por ATE, por la separadora y todo el detalle. Ya, ¿eso es parte de la habilitación? ¿Antes era así, como una especie de pago? ¿O cómo? ¿O era vías? ¿O cómo se fundamentaba ese tema? Eso es lo que desconozco un poco, ingeniera. A ver si usted me puede aclarar ese tema. A ver, es un tema que nos estamos escapando de lo Ah, que ya, adelantando, es la charla adelantando. de ahora, Ya, pero no ah, hay ya, problema. No, ya, es otro tema. En ya. realidad, el territorio nacional tiene reglas, así como las reglas para rectificar áreas o para inscribir predios. Las reglas en el territorio nacional pasan por lo que se llaman los planes de desarrollo local. Y los planes de desarrollo local son aprobados por las municipalidades, hasta dónde llega su área urbana consolidada y su área de expansión urbana, y cuál es el plan de desarrollo para los usos del suelo. Ese plan de desarrollo tiene que ser aprobado por la municipalidad y es probable que el plan de desarrollo tiene una vigencia promedio de 10 años. ¿Qué significa? En ese plan de desarrollo, como tiene vigencia de 10 años y se está elaborando en el año 2021, se está proyectando vías metropolitanas, pero esas vías metropolitanas posiblemente pasen por la mitad de mi casa o se lleven toda mi casa, como fue el Sanjón. Entonces, esas proyecciones de vías metropolitanas son algo que probablemente surgieron de la necesidad porque ese espacio metropolitano se ha vuelto más complejo, más consolidado, más población. De 1 millón de habitantes se ha pasado a 10 millones. Entonces necesita áreas metropolitanas, vías metropolitanas. Esa es una proyección y que en algún momento se va a tener que regularizar bajo la modalidad de adjudicación de tierras. No forma parte normalmente de una habilitación urbana. En una habilitación urbana lo que tiene es, tengo el área bruta de 5.000 metros cuadrados, esa área la voy a convertir en 10 manzanas de 90 metros cuadrados cada lote y voy a dar aportes de 20% para la vía pública, en donde se van a colocar los 100 lotecitos con sus accesos viales y a su vez voy a dar aportes para CERPAR, voy a dar aportes para educación, salud, que es lo que está contemplado y que en conjunto representa 15% del área bruta. En total, con respecto al área bruta, aproximadamente 40% representa el aporte que voy a dar y 60% viene a ser el área útil que van a ser los lotes. Ahí están las vías convencionales, calles, pasajes, jirones, avenidas. Las metropolitanas, no. Las metropolitanas surgen de la aprobación del plan de desarrollo local, Ah, por ya. lo general. Ingeniero, Listo, entonces Marcos. estoy Sí, entendiendo, así, un minuto nada más, que sí. las vías metropolitanas que aparecen en las habilitaciones que están en ATE, en ciertas partes de Lima, o sea, han recibido un derecho de pago o algo por el estilo, porque aparecen en las habilitaciones inscritas, ¿no? Por lo general, las vías metropolitanas son producto de adjudicaciones. Ujú. Entonces, los lotes que tuvieron que ceder han recibido una contraprestación económica. La ingeniera, muchas gracias. Ujú. Muy agradecido, Listo. ingeniera. Gracias. Ya, ya. Listo. A ver, la última pregunta, luego continúo para terminar esta tanda de exposición. Por favor, José Martínez, que ha estado esperando. Luego de los 5 minutos con Anita y con Jabel. A ver, José Martínez. Buenas José. noches, ingeniera. Hola, ¿cómo estás, José? Te escucho. Buenas noches. Tengo dos preguntas, ingeniera, referentes Ya, al caso que hablaba hoy. El ya, primero es, en la base registral de registros aparece un manzaneo del 1 al 30, supongamos. Pero, ya. ¿qué pasa? Que al lado del lote 1 se ha generado un espacio que está
que no está en la base gráfica registral, pero está siendo posesionario de una persona. ¿Qué tendría que hacer esa persona para poder aparecer en ese manzaneo que no ha sido tomado en cuenta? Ya, no sé si sea un asentamiento humano, supongamos sea un No, asentamiento ya humano. está formalizado todo. Por eso, pero fue un asentamiento humano formalizado por COFOPRI. Sí, fue un centro poblado, un centro poblado. Ya, si ese centro poblado fue formalizado por COFOPRI, tienen que dirigirse a COFOPRI para que COFOPRI haga lo que se llama la actualización de la habilitación urbana y de este modo haga el nuevo reseteo, digamos, en término práctico, y indique, porque ese pedazo que tú indicas que está al lado del lote 1, de repente está considerado como vía pública, de repente está considerado como aporte, o de repente está considerado como área, en fin, algún tipo de uso debe de tener. Entonces hay que revisar el plano de la habilitación del centro poblado y cómo se consideró. No, lo que pasa es que ese lote, estudiándolo, ha sido generado producto de que supongamos el lote 5, 6, han ido disminuyendo área y esa área se ha terminado dejando en esa parte del lote 1, porque al costado del lote 1 hay una área de colegio. Entonces, hay un espacio que ha quedado, que se ha generado por la pérdida de metraje que han tenido los otros lotes. Por eso, la forma y digamos, quien tiene bastantes normas a favor para poder hacer esos ajustes, y si ya fue formalizado por COFOPRI, la sugerencia es que el mismo COFOPRI haga la formalización nuevamente, no la formalización, sino que haga la rectificación de áreas linderos y medias perimétricas porque tiene las normas específicas. Así como para las municipalidades en habilitaciones urbanas de oficio le permiten rectificar solo con una resolución, igual COFOPRI puede rectificar esas discrepancias. Le quitaron un pedacito al lote para educación, le quitaron otro pedacito al otro lote y qué sé yo, y apareció un pedacito que luego fue posesionado, alguien ocupó. Pero si tú preguntas a registros públicos, te va a decir parcialmente en la partida A, parcialmente en la partida B y parcialmente en la partida C. Es retazos de otras partidas. Entonces, pero ¿quién puede regularizar eso? Si fue regularizado por COFOPRI inicialmente, te sugiero que el camino es con COFOPRI. Si no, Okay. el otro camino sería prescripción adquisitiva de dominio de las partidas que te diga registros públicos mediante una búsqueda catastral. Esa sería la segunda opción. ¿Ya? Okay. Ya, mi Listo. otra pregunta. A ver, tu otra Eran pregunta. dos. Sí. Ya. La otra pregunta es acerca de la actualización que comentó en la clase. La actualización registral cuando un predio es rústico, pero la realidad física de ahora es, y con la zonificación del plan de desarrollo urbano, tiene una zonificación urbana. El trámite que debería hacer la propietaria de ese predio rústico sería la actualización de registral del predio. Así es, así se llama y eso está en la ley de habilitaciones. Para la próxima semana les voy a mostrar exactamente dónde está porque ustedes lo pueden buscar, pero yo les voy a alcanzar esa información y cuál es el procedimiento que se hace en el sistema registral. Lo estoy considerando como una casuística para que les pueda quedar completamente claro. ¿Ya? Para la próxima semana voy a hacer eso. Eso y saneamiento catastral registral, que es un tema muy interesante. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ya, listo. Entonces nos damos 5 minutos, por favor. Son las 8:35. A las 8:40 estoy regresando para dar los últimos 20 minutos sobre las diferentes casuísticas para rectificar registralmente. Una gran premisa, sea el mismo predio, y que por razones inexplicables no tenga medidas, no tenga linderos o su área no represente lo que es en la realidad física. Pero siempre la premisa es que sea el mismo predio. No es que haya crecido, le haya ganado unos metros más y se haya ido más acá o más allá. Eso ya podríamos estar hablando de más bien
de otra lógica, prescripción adquisitiva. De repente, pues, me fui unos metros más, como había costumbre antes, cuando se hacían las urbanizaciones, pues no había hitos de lote a lote. Entonces, el que llegaba primero agarraba un metro más, medía a su conveniencia y se agarraba un metro más, pero tocaba del vecino. Y el vecino, para no tener problemas, le quitaba otro metro al colindante, hasta que el último que iba a construir, se quedaba con menos área, y entonces esos propietarios, por ejemplo, que quieren rectificar, no les permiten la rectificación. ¿Por qué? Porque les van a decir, ¿sabes qué? Estás en tu partida, pero también un pedazo en la partida del vecino. Entonces, lo único que les queda es la opción de acumular, como decía alguien, pero no es mejor acumular siempre y cuando sean dos predios, o un predio y parte del otro predio. En esas circunstancias, sí cabe la lógica de acumulación. Ahora, luego, los motivos para que se inscriba una rectificación: que la partida registral publicite una descripción del predio distinta a la realidad, a lo que vemos en la realidad física. Que el predio siempre haya mantenido su misma configuración física inicial. Eso es lo que decía, por ejemplo, en este gran predio que hasta ahora existe y que es el Golf en San Isidro. La misma configuración inicial desde hace 100 años es la misma, nunca varió, pero su área era muchísimo más grande. ¿Por qué? Nadie se explica por qué. Entonces, la misma que ha sido reflejada en su verdadera dimensión en el registro. Que sea solicitada por la persona legitimada, es decir, el propietario inscrito en registros públicos, y que se hayan seguido los procedimientos regulados en la legislación vigentes y establecidos por el Tribunal Registral. Y ustedes pueden revisar esas resoluciones de cuáles son los procedimientos regulados. La resolución del año 2014 y del año 2016, con suma tranquilidad, ustedes pueden ingresar a la búsqueda en Google o en mismo SUNARP y encontrar esas resoluciones. Y yo les voy a indicar cuáles son esas regulaciones. Estas son. Esta es un resumen que hizo una registradora y que yo estoy trayendo a colación, que es muy precisa, en donde da a conocer la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas y cuáles serían los procedimientos de acuerdo a ley. ¿Cuáles? Por ejemplo, ella lo describe en dos tipos. Una dice el procedimiento de origen normativo para rectificar y el procedimiento de origen jurisprudencial. Es decir, que hay pronunciamiento del Tribunal Registral para poder rectificar y rectificar de la manera más simplificada posible. Voy a comenzar por ese, que se llama de origen jurisprudencial. Por ejemplo, el error de cálculo. El error de cálculo, y creo que me parece que lo he puesto, sí. El error de cálculo corresponde al mismo predio, es el predio que dice 20 por 10, pero está inscrito 190, por decir. ¿Por qué? Nadie sabe por qué, pero sus medidas perimétricas dicen 20 por 10. 20 por 10, los dos lados, derecho e izquierdo, dicen 20, 20, y frente y fondo dicen 10 y 10. Entonces, calculando, sale 200 metros cuadrados, pero está inscrito como 190. Ay, discúlpenme, tenía silenciado. Parece que se silenció en este momento recién. No, lo hemos escuchado bien, ingeniera, no se preocupe. Ah, ya. Ya estaba preocupada. No, Ya, hemos escuchado todo. Adelante. Ya, excelente. Bueno, les decía, entonces en el error de cálculo, cuando el profesional que presentó el plano y que luego se inscribió, recuerden que el sistema registral acepta de buena fe lo que dice el profesional. El profesional puso 20 por 10 y colocó de área 190, pero en realidad 20 por 10 me da 200. Y yo puedo comprobar actualmente que 20 por 10 efectivamente es eso, 20 por 10 y da 200. Entonces, en ese caso, se denomina error de cálculo
cuando las medidas perimétricas registradas desarrollan otra área, que puede ser mayor o que puede ser menor. Y ese error de cálculo se tramita sin necesidad de ir al notario ni de mayor trámite. Pero ¿cuál es la exigencia? En primer lugar, que el plano, se elabore un plano georreferenciado y que esté visado por la municipalidad. Solo así se ingresa el expediente a registros públicos, se solicita rectificación por error de cálculo y en el sistema registral lo que van internamente van a solicitar informe a catastro para que emita un informe técnico indicando que corresponde al mismo predio y efectivamente que con el cálculo de esas medidas se obtiene un área diferente, que puede ser más grande o menor. Eso va a ocurrir. Entonces, ese es el error de cálculo, es una forma de rectificación simplificada y ya hay pronunciamientos del Tribunal Registral. Incluso se ha convertido en un precedente de observancia obligatoria, mejor dicho que la rectificación por error de cálculo procede, pero las reglas están, vuelvo a repetir, las medidas perimétricas están inscritas, pero el cálculo de esas medidas perimétricas me da más área de la inscrita o menos área de la inscrita. Esa es digamos, la premisa. Y luego también una rectificación por escritura pública otorgada únicamente por el titular registral. Esa escritura pública otorgada por el titular registral solo procede en los casos en los cuales el titular dice: yo tenía un predio con área de 500 metros, pero en realidad tengo un predio con área de 600 metros. Y él va al notario y hace la escritura pública. Pero en ese caso, en primer lugar, tiene que haber la gran premisa que sus colindantes no estén afectados y que el predio, por ejemplo, sus colindantes posiblemente sean otros lotes que le pertenezcan a esa misma persona. ¿Por qué? Porque si en registros dice no, se superpone, ya no procede. Entonces, aquí hay un precedente de observancia obligatoria en donde se puede actualizar ante notario, solamente participa el titular, no participan los vecinos, pero bajo ciertas condiciones específicas. Y estas condiciones, aquí está citado el precedente de observancia obligatorio, en qué pleno del tribunal registral, y ustedes tranquilamente esto lo puede ampliar legalmente los profesionales que vayan a dictar el próximo módulo, la siguiente semana. En cuanto a el origen normativo, ya se reguló mediante ley, la ley 27333, en donde hay la rectificación, se estableció la rectificación por mutuo acuerdo y la rectificación del proceso judicial. ¿Cuándo es por mutuo acuerdo? Cuando participa la notaría. ¿En qué caso se da la rectificación por mutuo acuerdo? Cuando el predio tiene 500 metros, pero verificando en campo y elaborando el nuevo plano, el predio tiene 470 metros, por decir, tiene menos. En esos casos es muy, muy viable ese procedimiento. Disculpe por el ruido. Un momentito, voy a... Vuelvo a repetir, con la ley 27333 surge la rectificación ante instancia notarial. Por lo general, el notario, en primer lugar, tiene que ser predio urbano y además el área de preferencia tiene que ser menor al área inscrita. Si es mayor, existe la presunción que físicamente le quitó un pedacito al vecino o que va a tener superposición. Entonces, en instancia notarial lo que prefieren es que sea menor área, pero además la instancia notarial le va a exigir a la persona que le alcance un certificado de búsqueda catastral en el sistema registral. Y ese certificado de búsqueda catastral tiene que ser contundente. Tiene que decir que con el área de 530 metros corresponde al predio inscrito en la partida 1, 2, 3, 4, 5. Y
el predio inscrito en la partida 1, 2, 3, 4, 5 dice 550, por decir. Dice 550 metros, pero como yo estoy haciendo la búsqueda por el mismo ámbito, pero con una medida de 530, me va a decir, corresponde al ámbito de la partida 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, se le alcanza esa búsqueda catastral al notario, entonces el notario va a hacer el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, por lo general, es mi vecino va a afirmar que, de mutuo acuerdo, de que él no tiene ningún inconveniente. Ese es el, digamos, en el marco de este procedimiento. Los vecinos, pero si yo no me llevo bien con el vecino, mi vecino no va a firmar ese documento. Ese es el gran problema. Y el otro gran problema es que si llega al sistema registral y el informe técnico de catastro dice que hay superposición, este procedimiento se cae. Y además, si se cae o en su defecto alguien se niega o cuestiona, este procedimiento ya no puede seguir a nivel notarial. Está el procedimiento judicial, que es por lo general para rectificar predios rurales, porque todavía no hay los procedimientos, aun cuando ahora se está tratando, Midagri ha tratado de emitir unas normas recientemente publicadas y que probablemente genere procedimientos regulados por el sistema, digamos, de las entidades competentes. El proceso judicial es, elaboró el plano, yo creo tener derecho de más área o menos área, y lo presento mis planos al Poder Judicial. El Poder Judicial realizará los peritajes y una vez que aprueba este procedimiento, le conmina al sistema registral para que rectifique. Las diferencias entre el notarial y el notarial cuesta, tiene sus tarifas establecidas y además es corto. Puede durar 6 meses, 4 meses, 5 meses. Tiene una serie de procedimientos, publicación en los diarios, firma de los colindantes, búsqueda catastral, en fin, hay una serie de aspectos que involucran al procedimiento notarial, pero es rápido, 6 meses promedio. En cambio, el proceso judicial puede durar 1 año, 2 años, 5 años, eso ya es otra cosa. El otro caso de origen normativo es el saneamiento catastral registral. En el saneamiento catastral registral se estableció que si se hace catastro masivo con la hoja informativa catastral con CUC, se puede presentar al sistema registral la solicitud de inscripción del CUC. Una vez que se presenta la solicitud de inscripción del CUC, se acompaña la hoja informativa catastral en donde, como producto del catastro, el predio dice 530 metros, pero registralmente tiene 500. Entonces va a calificar el registrador, lo va a pasar a catastro, la oficina técnica, y la oficina técnica va a decir sí, efectivamente tiene esa área, pero ahí se activa toda una gama de procedimientos que le voy a comentar en extenso el día viernes. El día viernes voy a trabajar actualización registral, hacerle una casuística muy rápidamente, unos 20 minutos, y gran parte del tiempo en explicarles cómo es el procedimiento de saneamiento catastral registral. Muy interesante siempre y cuando haya catastro. Si no hay catastro, el verificador catastral puede hacer el catastro de un solo predio y rectificar por CUC, sí. ¿Qué me permite la rectificación por CUC? Rectificar área, rectificar lindero, rectificar medida perimétrica, rectificar ubicación espacial. ¿Por qué? Porque eso es la realidad física y la realidad física prevalece sobre la realidad registral si es que lo elabora oficialmente un verificador catastral. Eso es algo importante. Además, la otra ventaja es el hecho en que la notificación al colindante no la hace el propietario no le toca la puerta al vecino para decirle, mira, tengo este problema, anda a firmar a la notaría. No, no hay eso. ¿Qué es lo que hace? La notificación la hace el sistema registral. El sistema registral envía la notificación al colindante. Entonces, pero ahí también ocurre una serie de aspectos que les contaré el viernes,
en donde el colindante se asusta porque es registros quien le envía, ¿no? Entonces, ahí surge la oposición por temor. En fin, eso les contaré el día viernes. Y las otras rectificaciones reguladas por COFOPRI para los predios rurales, pero estas normas ya están actualizadas recientemente, porque hace poco han derogado el decreto legislativo 1089. También el saneamiento estatal, por ejemplo, de esta rectificación con la decreto supremo 130, que también ya ha sido actualizado por bienes nacionales hace no más de un par de semanas. Son normas que están evolucionando día con día. Bueno, entonces estos son los criterios de rectificación regulados en leyes, en decretos legislativos, en la ley del catastro, que se llama saneamiento catastral registral, en la ley notarial, digamos, la 27333, proceso judicial, y también establecidos por jurisprudencia de los tribunales registrales, como el error de cálculo y la escritura para rectificación otorgada solamente por el titular. Entonces, a ver, tengo unos minutos para poder responder, así que, por favor, Ana Robles, luego Néstor y finalmente Yulisa. Sí, por favor, le pueden dar pase a Ana. Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo estás? Es un gusto seguir aprendiendo con sus experiencias. Ingeniera, mi consulta es respecto a la actualización registral. Sí. Bueno, me parece no entendí muy bien, pero a lo que llegué a entender, en la provincia de Huaral se viene detectando que en las zonas agrícolas, de acuerdo al PDU, se viene realizando lotizaciones para las denominadas casas huertas. Ya. Ya, y la Direcfor les está asignando a los predios sus códigos, sus UC, ya, como corresponde, y se ven las manzanas hasta con lotes de 150 metros cuadrados. Entonces, bajo ese contexto, ellos se acogen a la actualización registral para poder, o sea, para obviar el tema de las habilitaciones urbanas. No sé si era lo que estaba explicando. No, la actualización registral son de aquellas habilitaciones de los años 1950, 1960, 1970, que se inscribieron en esas épocas y que hasta la fecha esas urbanizaciones figuran como si fueran rústicas o semirrústicas y que están ubicadas ahora en zonas sumamente urbanas y consolidadas. A esas urbanizaciones, ahora la nueva ley de habilitaciones urbanas, la última versión actualizada en el año 2016, habla de una actualización registral de semiurbano o rústico a urbano, pero siempre y cuando haya sido una urbanización que se inscribió en mérito a normas dadas entre 1950 y 1970. Lo que en estos momentos se está inscribiendo Direcfor es reciente, no tiene nada que ver con esto, ¿ya? Sí, bueno, eso está ocurriendo, ¿no? Y de eso se están aprovechando las inmobiliarias, lotizando justamente en las denominadas casas huertas, ¿no? Y están dándole las unidades catastrales, las mismas Direcfor, de lotes hasta de 150 metros cuadrados. Entonces eso no me queda claro con respecto a esta norma. Esto no se acoge a eso. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No. Ya, ingeniera, sí, eso no me quedaba muy claro. Gracias. Ya, listo. A ver, Néstor, te escucho. Y creo que con Néstor estamos terminando. Parece que ya no se puede. Si buenas no... noches. Hola, buenas noches, Néstor. Te escucho. Qué bueno, qué bueno. La semana, hace 2 clases estoy que levante la mano. Ay, discúlpame, Néstor. Tienes un par de minutos. Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, usted mencionó sobre la rectificación de áreas y linderos para zona rural. En este caso, ingeniera,
un verificador catastral podría, Sí, con su sí trabajo, puede hacer. Sí. puede hacerlo y nos obviamos el proceso judicial en la Sí, zona rural. lo tienes que hacer con el saneamiento catastral registral, que voy a explicar el día viernes, Ay, ya. con Ya, Cook, ya. ¿ya? Muchas gracias, Ya. ingeniera. Listo, Néstor. Bueno, muchas gracias con todos los presentes. Discúlpame, Yulisa. La próxima voy a llamarte para que, para que me puedas hacer las consultas necesarias al comienzo. Y me disculpo con todos. Los que han levantado la mano yo no los puedo contestar porque ya nos pasamos del tiempo necesario. Gracias a todos. Hasta el día viernes, que es la última clase, que voy a trabajar saneamiento catastral registral y actualización urbana, un caso. Hasta luego. Me despido.